Capítulo 5. Sangre de la vid. He encontrado la paradoja de que si amas hasta que duela, no puede haber más dolor, solo amor. Madre Teresa. El pasado día de la independencia, mi esposa y yo celebramos la festividad, organizando una comida al aire libre para nuestros hijos, nietos y familiares. Mientras los más pequeños chapoteaban en la piscina junto a la suave cascada de nuestro jardín, los adultos descansaban en sillas de mimbre cerca. El sol parpadeaba a través de las ramas fuertes y frondosas de los numerosos árboles de sombra que nos rodeaban mientras asábamos hamburguesas, perros y costillas, y todos los platos preparados, como innumerables familias en nuestro país ese día. Mientras todos hablaban y socializaban, disfrutaban de la otra cucharada de ensalada de patatas y saboreé nuestro tiempo juntos. Me recosté y sonreí para mis adentros asimilándolo todo. Bebí un sorbo de mi vaso de té helado dulce y agradecí en silencio el privilegio de estar viviendo en un país libre. Mi oración incluyó mi profundo y sincero agradecimiento por la vida de millones de hombres y mujeres que sirven, protegen y defienden nuestra gran nación, muchos de los cuales han sacrificado sus vidas. Entonces, como una nube oscura que de repente bloquea el sol, una sombra cayó sobre mi corazón. Ese día celebramos la fundación de nuestros Estados Unidos de América y las muchas libertades establecidas por nuestros padres y madres fundadores en nuestra Declaración de la Independencia. Y, sin embargo, esas libertades surgieron de una situación social, sistema cultural y económico dependiente de las espaldas de esclavos y usurpados, de los habitantes nativos originales de nuestra tierra. Esas libertades, como revolucionarias y por muy bien intencionadas que fueran, no liberaron a todos, solo a algunos. Entonces, ¿por qué deberíamos estar celebrando? El olor a costillas ahumadas y la exuberancia de los niños saltando a las piscinas han anestesiado nuestra capacidad de recordar el sufrimiento de los demás, de los que no son libres. Esa noche, mientras exclamábamos y exclamábamos ante deslumbrantes lluvias de rojo, blanco y fuegos artificiales azules, no podía quitarme la sensación de que no deberíamos estar celebrando mientras tanta gente continuaba luchando, sufriendo y esforzándose por alcanzar libertades que muchos de nosotros damos por sentado. Personas encarceladas sin esperanza de rehabilitación o restauración. Personas que se recuperan de lesiones sufridas por el color de su piel. Las personas que entierran a sus seres queridos muriendo debido a los prejuicios de quienes los rodean. Celebramos incluso cuando ellos sufren. Con demasiada frecuencia los que celebran olvidan a los que sufren. Pero, ¿podemos verdaderamente celebrar la libertad si al menos una persona sigue esclavizada por los prejuicios, el racismo, el sexismo, la pobreza o la falta de oportunidades en la búsqueda de la felicidad? Mi corazón se entristeció ese día al recordar algo que dijo Martin Luther King Jr., que nadie es libre hasta que todos seamos libres. Celebramos nuestra gran nación y sus numerosas libertades
cada día de la independencia. Pero no debemos pasar por alto a aquellos cuyas almas gritan en silencio, lamentando la injusticia, la apatía, la indignidad y la indiferencia que enfrentan cada día en esos mismos 50 estados. Estamos unidos como un país, pero amenazamos con desmoronarnos si no confiamos en uno que otro, como el hilo de la libertad compartida que nos une a todos. Esta conciencia se refiere a mucho más que un día del año. El sufrimiento de los inocentes es inherente a la adquisición de la libertad. Recordando a aquellos que todavía sufrieron bajo la independencia, merecen más que una negativa a celebrar. Aunque sé que algunos optan por negar la fecha e ignorar el día festivo, pero sentí que fue un momento de enseñanza para mi familia y amigos, ya que somos el jugo de la trituración de nuestros antepasados. El sufrimiento de 1776 no fue el final de la historia. Sí, eventualmente la esclavitud fue abolida y Jim Crow recibió un duro golpe. Pero incluso hasta el día de hoy hay todavía mucho por hacer. Celebrar o no celebrar una festividad no es fruto de atrocidades tan audaces del pasado. La libertad es más que mantener o quitar una estatua. La libertad es la inclusión completa de las oportunidades y la reforma total de cualquier desequilibrio sistémico residual para nivelar el campo de juego de desventajas que ha existido durante generaciones. Desde las calles de los guetos hasta los desfiles de pueblos pequeños, desde las reservas hasta los clubs de campo, debemos dejar que la libertad resuene en todos los pasillos de este gran país. Todos debemos luchar todos los días por la liberación y la justicia para los hijos e hijas de los esclavos, los nativoamericanos y todos los demás que pagaron un precio enorme por la libertad de los demás. No solo algunos, sino todos. El sufrimiento nunca debe desperdiciarse. La sangre derramada siempre se redime. El quebrantamiento no es el final. Sufrimiento compartido. Comparto estas reflexiones para no suscitar sentimientos de dolor, culpa, ira o vergüenza. No es momento de discutir quién tiene la culpa, de defenderse y señalar con el dedo a otro. Ahora no es el momento de pronunciarse sobre lo bueno y lo malo, no mientras otros sigan sufriendo. Ahora es el momento de recuperar a los que han sido aplastados y de recuperar a nuestra humanidad dentro de nuestro propio quebrantamiento. Recuerdo un incidente ocurrido hace años, cuando yo era un joven que vivía en Virginia Occidental. Un día, conduciendo por las colinas a lo largo de carreteras secundarias, tomé una curva y vi que un automóvil se había estrellado contra un árbol más allá del arcén de la carretera. Me detuve y corrí hacia el vehículo, y allí vi al conductor, con la cabeza ensangrentada, de pie junto a su sedán destrozado y con el parabrisas destrozado. Sin saber qué hacer primero, solté. ¿Debería llamar a la policía? No, dijo, llame a una ambulancia. Lo mismo ocurre hoy. Nuestra compasión se ha derrumbado cuando tantas personas en hospitales, hogares de ancianos, prisiones, clínicas de rehabilitación y reservas se sienten enterradas vivas.
Al sufrir en aislamiento, sienten que los demás no pueden molestarse en hacer una pausa en medio de sus celebraciones para recordarlos a ellos y a sus luchas físicas, mentales, emocionales, sociales y económicas. Al regresar recientemente a mi estado natal de Virginia Occidental, me sorprendió que un lugar tan conservador y orientado a la comunidad se hubiera convertido en el líder de la epidemia de opioides que ahora asola nuestro país. ¿Quién sabía que los empleados de los supermercados y los maestros de escuelas se estaban volviendo adictos? ¿Cuándo cayeron los electricistas y plomeros en los tentáculos mortales de la adicción? ¿Por qué nadie notó sus gritos silenciosos? ¿Por qué somos tan lentos para abordar el dolor de otra persona? Los que sufren se comunican en una frecuencia que simplemente es que no podemos oír. O ignoramos la cacofonía del dolor que irrumpe en nuestras vidas todos los días. Aún peor que no escuchar el sufrimiento de quienes nos rodean es estar sordos. Escuchamos, pero en lugar de apresurarnos a ayudar, juzgamos, criticamos y condenamos. Recuerdo haber visto una vez a Oprah entrevistar a un consejero en su programa. Mientras hablaban de la forma en que tendemos a ignorar el sufrimiento de los demás, este experto dijo algo profundo que todavía me persigue. Él dijo que los seres humanos son mucho mejor para infligir dolor que para poder soportarlo. Que preferiríamos herir a otros, incluso a aquellos que ya están sufriendo, que sentir el dolor nosotros mismos. La realidad, sin embargo, es que todos sufrimos. Todos sufrimos la pérdida de nuestros hijos a causa de las pandillas, las drogas ilícitas y las adicciones que no entendemos. Todos sufrimos las indignidades del envejecimiento y el Alzheimer, el cáncer y el encarcelamiento. Todos sufrimos la montaña rusa económica de menos dinero y más billetes. Todos sufrimos la dislocación de nuestros sueños y la explosión que Langston Hughes describió tan brillantemente cuando nuestros sueños se posponen una y otra vez. Todos estamos aplastados por los mismos golpes de la vida, aplastando para destruirlos. Pero no todo el mundo permite que algunos descubran el secreto de cómo hacer vino con el jugo restante. Algunos descubren el secreto de hacer vino con el jugo restante y saben cómo la sangre de la vid se convierte en el fruto de la copa. Poder en la sangre. Visité a mi médico hace varias semanas para mi examen físico anual. Mientras estaba allí, una de las enfermeras que me atendieron me extrajo sangre para realizar los exámenes habituales de enfermedades y otros padecimientos. Los profesionales médicos requieren una extracción de sangre para poder ver lo que no pueden ver a simple vista. La sangre les dice casi todo lo que necesitan saber para comprender qué funciona y qué no funciona dentro del cuerpo humano. De manera similar, los expertos en el sistema de justicia utilizan análisis de sangre para determinar información vital necesaria para poder resolver crímenes. Los analistas de salpicaduras de sangre trabajan en departamentos forenses y visitan escenas del crimen para determinar exactamente qué le sucedió a la víctima y al perpetrador, examinando cómo y dónde aterrizó la sangre en el lugar. De manera similar,
Los agentes del orden y los agentes forenses comparan la sangre de la escena del crimen con el ADN archivado para identificar al culpable. Y, a la inversa, la sangre recolectada hace años continúa exonerando a personas que fueron encarceladas injustamente. Parece entonces que, además de cómo el cuerpo usa y produce la sangre, actúa como un agente testificante de acciones que otros no han presenciado, tal como observamos en los delitos. La sangre puede actuar como un hilo que ata a los individuos en un determinado acto. No importa el momento. Cada persona involucrada en el crimen está vinculada a la sangre que se derramó. Si somos capaces de determinar quién estuvo presente en la escena del crimen durante semanas, meses e incluso años después, cuando la sangre da testimonio de la identidad de su dueño, entonces la sangre se convierte en testigo del pasado por su existencia en el presente. Si comparas la palabra testificar y testamento, ambas tienen la misma raíz latina testi, que literalmente significa testigo. En la Biblia vemos este significado ligado al énfasis que Dios parece poner en la importancia de la sangre. Una y otra vez, la sangre se convierte en una forma de infundir vida, comunicar, revelar, proteger, sellar, expiar y salvar. Por ejemplo, en el jardín del Edén, cuando Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo, el Señor crea a la mujer a partir de una parte del cuerpo de Adán. Cuando Adán luego declara que esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Génesis capítulo 2, verso 23. Está hablando tanto literalmente como figuradamente. Los hijos de Adán y Eva descubrieron también el poder de la sangre. Abel, habiendo presentado un sacrificio aceptable ante el Señor, y Caín, ofreciendo algo inaceptable a los ojos de Dios, chocaron. Cuando los celos de Caín hacia su propio hermano los llevaron a asesinar a Abel. La respuesta de Dios a Caín es reveladora. El Señor dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre inocente de tu hermano clama a mí desde la tierra por justicia. Génesis capítulo 4, verso 10, versión amplificada. La sangre de la víctima habla, clamando justicia incluso después de que su vida haya terminado. En el Éxodo, cuando el pueblo de Israel lucha por salir de la esclavitud de Egipto, vemos cómo el rociado de la sangre sobre los postes de las puertas hebreas salvó a los habitantes de la casa de la ira del ángel de la muerte. La sangre de los corderos sacrificados derramada en los altares del templo se convirtió en el medio de expiación por los pecados de las personas antes de la muerte de Cristo en la cruz. El contraste entre estos dos es importante porque uno fue temporal, el derramamiento de sangre de los animales para el sacrificio de ese momento, y el otro eterno, cuando la sangre derramada y la resurrección de Jesús vencieron para siempre el pecado y la muerte. Con la Biblia dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, Dios revela el significado de la sangre en ambos, pero transforma su significado en la transición de un sacrificio a otro. En el Antiguo Testamento, la sangre es derramada por animales inocentes para cubrir el pecado humano. El Nuevo Testamento, sin embargo,
habla de la sangre derramada por un Salvador perfecto por todos los pecados de la humanidad. Profundizando aún más, el Antiguo Testamento da testimonio de la caída de la humanidad a causa del pecado que se transmite de generación en generación a través de la sangre. Por el contrario, el Nuevo Testamento testifica de la redención de la humanidad a través de la sangre eterna de Cristo que se transfiere de persona a persona a través de la aceptación de su sacrificio que se derramó a favor de ellos. Vemos este patrón repetido consistentemente a medida que algo del Antiguo Testamento se transforma en significado y se redime en propósito cuando aparece en el Nuevo Testamento. Adán, dando a luz a Eva, su novia y esposa, no es la primera transformación de este tipo, porque las Escrituras hacen la distinción entre un primer Adán y un segundo Adán. Al ver que todo en el Antiguo Testamento es un tipo y una sombra de la realidad que vemos en el Nuevo Testamento, es lógico que la sombra de Adán, dando a luz a su novia en el Antiguo Testamento, tenga una realización más brillante y radiante en el Antiguo Testamento. Esta deslumbrante revelación es la encarnación. Dios envía a su único Hijo, Jesús, a nacer de una virgen en un pequeño pueblo ganadero llamado Belén. Jesús se convirtió en el segundo Adán que renunciaría a su propia carne y sangre para que su esposa, la Iglesia, pudiera surgir como el cuerpo de Cristo. Pero este proceso de nacimiento fue un asunto sangriento y brutal. No podemos celebrar la resurrección sin detenernos en el quebrantamiento de Cristo en la cruz. Y Jesús fue aplastado en todos los sentidos. Fue golpeado físicamente, aislado emocionalmente y desamparado espiritualmente. Colgado allí para que todos lo vieran. Cristo probablemente no parecía humano, y mucho menos reconocible para su madre y sus discípulos que sollozaban al pie de la cruz debajo de él. Sus entrañas se estaban derramando de su abdomen, y los soldados habían colocado un cartel que decía «Rey de los judíos» sobre su cabeza, para añadir insulto a la herida adicional de la retorcida corona de espinas que le perforaba la frente. Su cuerpo fue golpeado más allá de todo reconocimiento, y la sangre que fluyó de cada perforación en su anatomía lo cubrió de un profundo tono carmesí. Su imagen debe haber sido más que aterradora, debe haber sido horrenda. En la cima del Gólgota, lo único que mantenía a su madre, María, a pocos metros de la visión abyectamente espantosa de su cuerpo destrozado, no era nada más que el puro amor de una madre por su hijo. Cerca de María estaba otra María que amaba a su Salvador, María Magdalena. Y a centímetros de la madre de Jesús estaba Juan, el discípulo que tanto amaba el Maestro. A varios metros de distancia, los soldados asignados para custodiar la escena se burlaron y echaron suerte sobre su ropa. Alrededor del lugar de la ejecución, se reunieron aquellos que no lograron vislumbrar la cruz más allá de sus leyes políticas y cultura. Muchos todavía compraban, reparaban zapatos y colocaban piedras mientras Jesús yacía temblando en una cruz. Esta tensión dicotómica entre los que se alegran y los que lloran se ve en la cruz, en donde María llora mientras los soldados se burlan y bromean.
Su olvido de su dolor nos recuerda una vez más que la perspectiva puede crear insensibilidad ante la visión más amplia de los demás. Nunca podremos celebrar sin incluir el quebrantamiento. Que Jesús hubiera llegado tan lejos fue un milagro en sí mismo. Un dolor insoportable recorrió cada centímetro de su cuerpo. La comodidad fue diabólicamente diseñada para estar tortuosamente fuera de nuestro alcance. A medida que los clavos en sus manos se volvieron demasiado difíciles de soportar, su cuerpo desplazó su peso hacia sus piernas y pies, causando aún más agonía debido a los clavos en sus tobillos también. Una vez que el peso sobre sus pies pasó factura, Cristo se levantaría con sus manos clavadas, sin forma de escapar del dolor. Soportó una hipoxia creciente que hacía que cada una de sus respiraciones fuera más difícil que la anterior. Su falta de sangre era tan grave que cada uno de sus órganos, que fallaban rápidamente, carecían de oxígeno. En esencia, Jesús se estaba asfixiando como resultado de su extenso trauma corporal. Y con un último suspiro Jesús jadeó, diciendo: consumado es. Cuando la oscuridad desciende. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dan testimonio de una oscuridad que cayó sobre Jerusalén en el momento de la muerte de Jesús, y esa oscuridad permaneció durante un lapso de 3 horas. Algunos han intentado desacreditar estos relatos de los 3 discípulos, atribuyendo esa oscuridad a algún fenómeno natural, como un eclipse solar o un clima severo. Viendo mi posición en el relato bíblico, sin tomar nada de él ni agregarle nada, me hacen creer que había algo más en juego que llevó a que los cielos no dieran luz en ese momento. Porque el Dios que decidió expresar esta oscuridad registrada es el mismo que controla el clima y la rotación de la tierra que Él creó. Entonces, ¿por qué la oscuridad de esas 3 horas? ¿Y por qué traerlo a nuestra atención? He tenido que consolar a muchos padres que han perdido prematuramente a sus hijos. No puedo y elijo no imaginarme un caso en el que tenga que pronunciar el panegírico por mis hijos o hijas y luego enterrarlos. Esta es una pesadilla que no ensayo. Sin embargo, es un problema que otros han tenido la desgracia de sufrir. He visto su desesperación, escuchado sus llantos, asistido a los funerales y tuve que aconsejarles durante la depresión y los pensamientos suicidas resultantes. Digo esto para sentar las bases para nuestra comprensión del estado emocional de cualquier padre que ha perdido a un hijo. Quizás ya lo hayas hecho. Y si es así, conoces íntimamente el dolor asociado con algo tan trágico. Si nuestras emociones nos las da nuestro Creador, deben seguir el modelo de sus propias emociones. Después de todo, sabemos que Dios se ríe, experimenta alegría, tristeza e ira. La única diferencia entre sus emociones y las nuestras que podemos entender completamente es que las suyas son puras y no han sido corrompidas por la mancha del pecado. Dicho esto, ¿no es lógico que Él experimente sus emociones en un nivel que supera con creces el nuestro? Entonces su dolor al ver a su hijo morir y convertirse en la representación del mal que tanto había infectado el corazón humano, debió de haber destrozado el corazón del Padre. Además de eso,
El Padre tuvo que darle la espalda al pecado que Cristo entonces encarnó, porque la justicia y la injusticia no tienen parte la una con la otra. Si nuestras emociones nos la da nuestro Creador, deben de seguir el modelo de sus propias emociones. El Padre abandonó al Hijo que amaba para poder volver a conectarse con nosotros. Con el dolor que siente el Todopoderoso y su conexión con cada aspecto de la creación, no creo que sea descabellado que toda la naturaleza reaccione ante la muerte del glorioso Hijo. El oscurecimiento del sol podría verse como un reflejo del llanto del Maestro, no solo por lo que su Hijo llegó a ser en nuestro nombre, sino también, digo, por el hecho de que tan pocos de su propio pueblo lo recibieron. El hecho de que el sol se negara a brillar nos dio evidencia tangible de que la luz en los ojos de Dios se había atenuado temporalmente. Oh sí, seguramente, el sacrificio y la resurrección de Jesús pondrían al mundo patas arriba y conducirían a la cosecha de miles de millones de almas a lo largo del resto de la historia humana. Pero en ese momento, el Maestro, en su naturaleza eterna, lloró la muerte de su amado niño. Sin embargo, algo más estaba sucediendo en su muerte. Jesús entregó su espíritu, lo que significa que su alma había abandonado su cuerpo mortal. Aunque su cuerpo pronto sería colocado en una tumba, su espíritu eterno ya estaba obrando en lo sobrenatural. Habiendo retrocedido y avanzado en el tiempo para apoderarse de cada pecado que la humanidad cometería. Jesús había tomado sobre sí mismo el castigo y la muerte que merecíamos. Al entrar en la tumba y al conquistarlo en nombre de todos los que lo recibirían, pasados, presentes y futuros, Cristo obligó a la tumba a entregar las primicias de aquellos santos que habían ido antes, como testimonio de su obra. Solo el registro del Evangelio que hace Mateo habla de la apertura de tumbas y la aparición de santos muertos caminando por Jerusalén. He visto a muchos pastores y maestros pasar por alto este hecho por temor a cómo explicar este fenómeno. Pero sostengo la idea de que la presencia de Jesús en la tumba en nombre de la humanidad manchada de pecado no solo obligaría a la tumba a liberar a algunos fieles de su alcance, pero también trastornó la tierra misma. Después de todo, estaban haciendo una nueva clase de hombre, algo que era la encarnación de la reconexión de Dios con su preciada creación. Junto con su dolor, cayó la oscuridad y los cimientos del planeta temblaron. Sin embargo, ¿qué pasaría si consideráramos el terremoto que lo acompañó como el empuje y agitación de un útero que luchaba por dar a luz la novedad depositada en él por la semilla de la muerte sacrificial de Jesús? Recordemos que Jesús sufrió por todos nosotros y descendió a la tumba para que podamos ascender nuevamente a nuestra posición de justicia en Dios. Él rompió los grilletes que nos ataban al pecado y a la muerte. Como resultado, la tumba tuvo que liberarse de los fieles que vivieron antes de la llegada de Cristo. De ahí el terremoto. Después de que Él ascendiera, ellos también lo harían. El temblor de tierra firme no fue solo una reacción al tumulto emocional del Maestro. No. Tuvo que haber sido la expulsión de los primeros frutos de la nueva creación provocada por la plantación de la semilla de un Salvador sacrificial. Así como un bebé corona
cuando su cabeza aparece y se acerca a la salida del útero. Así también surgieron los primeros frutos. Es que sin el quebrantamiento no habría coronación. La coronación del quebrantamiento. Hay cosas en tu vida que has enterrado porque las has etiquetado como muertas. Has decretado que no tienen vida ni propósito. Quizás tú te hayas alejado de un matrimonio o incluso te hayas despedido de tu relación con Dios. Como tu dolor aún es tangible, una espesa oscuridad ahora rodea tu corazón y tardas en regresar a su tumba por el dolor que alguna vez sentiste. Ese trauma causó una tremenda sacudida en todos los aspectos de tu vida y has jurado no volver a tener esperanzas, no volver a soñar, no volver a amar y nunca más correr el riesgo de que la vida puede ser mejor. Pero el hecho mismo de que la vida surgiera de la tumba como respuesta a la muerte de Jesús sugiere que lo que has enterrado todavía tiene un propósito. Sin embargo, esta verdad le resulta difícil de aceptar porque le cuesta darse cuenta de que su apariencia es bastante diferente de cómo la vio por última vez. Una vez corrompida por el esfuerzo humano y el pecado, ha regresado envuelta en la gloria de un Salvador que desea que volváis otra vez y veáis la vida que ahora la habita. Cualquiera que sea tu pasión, tu sueño, familia, iglesia, negocio, libro, Jesús no murió solo para salvarte a ti. Su muerte fue por cada parte de ti a la que te habías rendido. Mira de nuevo. Con el Maestro. Está renaciendo cuando Él sale de su tumba con todo el poder en sus manos. Así como los santos resucitados que caminaron por las calles de Jerusalén, el día de la muerte de Jesús fueron la coronación del nacimiento que vendría de su resurrección. Lo que ha sepultado es coronación. El temblor familiar que sientes no proviene de un dolor que no puedas olvidar. Al contrario, es del nacimiento que se está produciendo en tu vida. Recuerda que las semillas eventualmente desarrollan brotes que emergen del suelo en el que alguna vez quedaron atrapadas. Ese surgimiento, entonces, es el estallido que ha causado la inestabilidad en tu vida. No temáis. Esto no es una repetición de tus días más oscuros. El temblor que estás sintiendo es el amanecer de un nuevo yo que está siendo empujado a través del velo del sufrimiento y la muerte de Cristo hacia algo más gozoso y grandioso. El estrujado de la uva no solo extrae el mosto de la pulpa, sino que también separa las partes no utilizables de la uva del mosto. ¿Has visto lo que le pasa a los racimos de uva que cuelgan demasiado de la rama? Con el tiempo, el tallo que los conecta se seca y pierde la fuerza suficiente para soportar el peso del fruto. Como resultado, las uvas caen al suelo para pudrirse, fermentar y ser consumidas por los insectos, sin alcanzar nunca su máximo potencial. Es esta existencia aislada de la que el Vintner se ha esforzado tanto en salvarnos para mostrarnos a quienes somos realmente. Que una fruta suculenta caiga al suelo y se convierta en nada más, suena como el desperdicio de una vida humana que nunca maduró hasta convertirse en algo mayor que su forma original. Como resultado, es como si el fruto nunca hubiera existido.
Si eliges habitar en el fruto que ya se ha caído y se ha echado a perder, entonces pierdes la oportunidad de dejar que Dios redima ese fruto convirtiéndose en su vino, y esa es tu elección. Tú, a menudo, no eliges los eventos dolorosos que perturban tu vida, pero siempre eliges cómo responderás. Si eliges detenerte en el fruto que ya se ha caído y se ha echado a perder, entonces no podrás permitir que Dios redima ese fruto al convertirte en su vino. Tú eliges qué harás con tu quebrantamiento. Puedes ignorar el sufrimiento y negar a los desesperados e intentar celebrar. También puedes resignarte al desaliento que se agria cuando el quebrantamiento parece no tener sentido. O puedes optar por entrar en la tensión entre la celebración y el sufrimiento que requiere el aplastamiento. La decisión es tuya.